Bienvenidos a Todo Menos X, temporada 3. Estoy muy contenta de estar por aquí reunida con mi queridísimo Roberto Musi, el doctor Roberto Musi, para ser más específica, especialista en constelaciones familiares. Sí, porque ustedes me lo pidieron, han estado insistiendo, qué carambas es, como, o sea, ¿esto con qué se come? Y qué mejor que traerles al especialista en el tema. Mi querido Robert, muchas gracias por reunirte conmigo, por estar en Todo Menos X. No, eres una linda. Estamos platicando antes de conectarnos que se nos había complicado. Íbamos a estar, creo que en la temporada uno o 2 y ya pasamos a la tercera. Entonces, yo feliz de estar acá contigo y aclarando a tu público, pues un poquito que eh, eh, realmente qué son las constelaciones y me gustaría como explicar un poquito, si me lo permites, Claro. la técnica de constelaciones para que ellos sepan qué esperar de un taller de constelaciones, dónde ir, qué alcances tiene, etcétera, ¿no? Claro, porque sabes que a mí seguramente como a ti te ha de haber llegado gente que cree que o es así como bad juju, así como, uy, ¿quién sabe qué hacen con eso, no? Así como magia negra, porque quién sabe cómo ocurre esto. Hasta gente que dice, no, se mueven porque se quieren mover, seguro está todo fabricado. Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí? ¿Qué sí es? Y luego vamos como desmitificando otras cosas y ideas y ya sabes. Me parece perfecto esto. Fíjate, ¿qué sí es? En la década de los ochentas es una técnica nueva, la desarrolla Bert Hellinger. Bert Hellinger fue un alemán que fue seminarista, que fue algo que me gustó mucho. ¿En qué sentido? Que se fue a África, igual que Jung, a estudiar a las tribus zulúes. Jung Ujú. estudió otras tribus, pero él estuvo con las tribus zulúes varios años, como 15, estudiándolas, conviviendo con ellos, estando como seminarista. Y luego regresa a Alemania, deja el seminario y fue un cuate muy preparado, fue filósofo, psiquiatra, sociólogo, etcétera. Pero lo que hizo, cómo formó las constelaciones familiares, fue que decidió echar una mirada a todas las diferentes técnicas de terapia que eran como más en boga en ese momento, ¿no? Y Ajá. entonces eh, eh, la realidad, y por qué hago mención de todo esto, porque mucha gente dice, no, como tú bien decías, esto es vudú, magia. No, a ver, toda la espina vertebral de constelaciones familiares es la base de terapia familiar sistémica, Exacto. que lleva muchísimos años y diferentes autores como Minuchin y muchos otros tienen como toda esta formación que nos da la terapia familiar sistémica, y en eso se basa constelaciones. Y Bert Hellinger, como les platicaba, retomando, cuando llega a Alemania, se asoma a ver qué había por ahí y ve que estaba, por ejemplo, el psicodrama, que lo hizo Jacob Moreno, y entonces toma elementos de psicodrama, aunque no es como tal psicodrama, toma elementos de otro terapeuta que se llama Iván Bosormeni Nagy, que es un polaco o ruso, en donde él tenía como dos estatutos principales que también son pilares para las constelaciones, que hablaba de las lealtades invisibles dentro de los sistemas y el equilibrio entre el dar y el tomar en las relaciones, ¿no? Ujú. Y por último, el tercer pilar, también hay otra terapeuta que se llama Virginia Satir, Ah, sí, en claro. donde Virginia Satir habla mucho de la comunicación dentro del sistema, y uno de sus principales aportaciones habla de que el cambio sí es posible, entre muchas otras cosas, ¿no? Y entonces, en base a estos tres pilares, más la columna vertebral, que es la terapia familiar sistémica, es la base y el sustento de las constelaciones familiares. Entonces, ¿es charlatanería, es magia, es vudú? No, no tiene nada de eso, sino pues hay que estudiar a profundidad estas teorías psicológicas, estas corrientes psicológicas, para poder entender qué ha pasado, que la realidad es que
se puso muy en boga en los 80s, en México llegó como en los 90s, yo tuve la oportunidad de formarme en la tercera generación de consteladores en México, una colega que tuvimos ahí en el instituto donde nos formamos, Instituto Mexicano de la Pareja, Catalina Reyes, fue la que me invitó a participar a constelar y ella se formó en la segunda generación, yo me entrené con ella y me gradué en la tercera, pero comento esto porque pues había mucha gente que iba, veía, se veía fácil, estaba papita el taller, pareciera, y entonces, como dicen, eh, eh, no quiero decir la grosería, pero Y no preparados con aquí ya me iniciativa, conocen, tú ¿no? aviéntale. Agarraban y se lanzaban a hacer sus talleres, ¿no? Y Ajá. entonces, pues bueno, por eso hay que tener cuidado con quién ir. Yo sí recomendaría que buscaran a alguien que sí esté certificado, que sí tenga un título, que sí haya estudiado. El entrenamiento es una maestría, 2 años te entrenas, todo el primer año, como les repetía, no ves nada de constelaciones, sino pura terapia familiar Terapia. sistémica. Y el segundo año ya es la aplicación de cómo aplicar esta teoría en la técnica de constelaciones familiares, ¿no? Entonces, sí es un entrenamiento formal, no es ahí que a alguien se le ocurrió y dijo, pues esto me late que vaya a funcionar, pero sí le recomiendo a la audiencia que busque, pues que sí sea alguien formal, alguien certificado y alguien preparado para poder tener una buena experiencia de constelaciones, ¿no? Ay, qué bueno que nos das Eh, toda esta información, mi Robert, porque mira, el público de Todo Menos X obviamente a mí ya me conoce y sabe que episodio por episodio siempre digo, no importa de qué hable, que se busquen, averigüen y se pongan en manos realmente de profesionistas, porque como nuestra carrera lastimosamente se presta a tanta charlatanería por cualquiera que manoseó ahí tantita teoría de lo que sea y correcto. la mano en la cintura agarran y ponen su changarro en la esquina, pues ya empiezan a cobrar para hacer billuyo, ¿no? O sea, a mí me revienta, entonces me encanta oírte que hables exactamente de lo mismo que yo, siempre les insisto para que ya lo oigan de alguien más. Y también me encanta que des esta primera parte de la como del background del nacimiento de la teoría de constelaciones familiares, porque tiene toda un antecedente que es maravilloso escucharlo, y para que vean que tampoco está nueva, o sea, sí somos nuevos los modelitos 80s, 90s, pero ya tampoco tantos, ya tampoco estamos, o sea, estamos en buena edad, digamos. Entonces, las constelaciones, pues sí, ya han tenido una buena cantidad de años en aplicación para irlas, además de todo, afinando cada día más, ¿no? Entonces, la base es la teoría Y sistémica familiar, que tiene pues todavía muchísimo más tiempo. Entonces, mucho más. Y lo comento porque, como tú bien dices, ya son 40 y tantos años de esta técnica que se empezó a poner de moda. En México, te digo, llegó como en los 90s, ujú. pero está por todo el mundo, ¿no? Salió de Alemania y empezó a tener mucho auge en Europa, Israel, Palestina, Latinoamérica, Estados Unidos, Asia, o sea, tuvo Sí, se un muy fuerte expandió. boom y a comparación de otras teorías, como tú bien dices, pues nosotros que nuestro pilar es junguiano, nuestra formación, pues la teoría junguiana pues es de 1800, ¿no? Entonces, por eso, hablando de 1980 a finales de 1800, pues ya ahí se ve la comparativa de, pues sí, es una técnica moderna o nueva, Ujú. ah, y que se tuvo la oportunidad de conocer al creador, acaba de fallecer hace Y algunos años, Bert Hellinger, apenitas. de Ujú. 90 y tantos años, pero entonces, pues por eso digo, es una técnica moderna o nueva en ese sentido, ¿no? Pues no, nadie de los actuales pues conoció ni a Freud, ni a Jung, ni a No, los sí, otros, salvo que ¿no? tuvieran ahí alguna clase de pacto con vete tú a saber quién, porque lo vería yo muy difícil. Pero para meter en contexto, ¿no? A fin del día, pues por eso hablamos de esto, aunque pues sí, no es así como ahora se puso muy en auge, todo el auditorio igual pueda estar familiarizado con la serie turca que
a mí me favoreció mucho y agradezco por la publicidad de mi otro yo, ¿no? Another Self, porque Another pues self. sí, como que abrió un poquito más, no solo a la gente que estaba metida en el tema de salud y de las, las terapias, pues a las personas en general a conocer o a tener una pequeña pincelada muy novelada de esta técnica, ¿no? Sí, porque la romantizan un poquitín a mi opinión en la serie, pero no, así como que todo sale muy favorecedor y hay veces que cuando uno trabaja o aplica o emplea la técnica de constelaciones familiares para trabajar algún tema, pues no necesariamente salen cosas bien chulas y bonitas, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa que cabe mucho la pena mencionar es que aunque sí es una teoría perfectamente bien sustentada, es una aplicación muy favorable para profundizar en ciertos, ¿no? Recovecos de tu inconsciente. También es una técnica que es más, se explota todavía mejor si está acompañada de un proceso terapéutico más tradicional, porque entonces tienes como a dónde vaciar, ¿no? Todo esto que ves que sucede dentro de la escena, por así llamarla, de las constelaciones familiares. Ahora, todos los que nos están escuchando, que no tienen ni idea de qué carajos estamos hablando, déjenme les pinto nada más un panorama chiquitín para que medio se la imaginen, ¿no? Para aquellos que no han visto la serie o para aquellos que están diciendo constelaciones familiares, o sea, como constelaciones del cielo, pero con familia, no tienen nada que ver. Constelaciones familiares, ¿por qué no dices tú, Robert? Tú eres el experto. Cuéntanos Sí, así con como todo gusto. A mí me choca, qué bueno que dices eso, porque yo no sé por qué le pusieron constelaciones familiares. Bueno, como estudiamos astrología, pues a mí, como tú bien mencionas, siempre me refiere más a las constelaciones, a los astros, a parte de astrología o astronomía, sí, pero no tiene nada que ver con eso, ¿no? Constelaciones familiares, ¿qué fue lo que creó Bert Hellinger? Como les platicaba, pues es una técnica que en un principio es una terapia grupal, ¿no? exacto. Y entonces, él lo que hizo era reunir a grupos de personas, se sientan alrededor de un círculo donde se arma como este espacio de trabajo en el centro del círculo que se contiene a través de la energía de las personas que están sentadas alrededor, como para contener, que me gustaría que el auditorio pensara que es como una pequeña vasija que se forma ahí, ¿no? Sí. Y entonces lo que sucede, el terapeuta o el facilitador, el constelador, como ahora le llaman, se sienta al frente. Normalmente, en el caso de los talleres que yo realizo, pues son dos terapeutas, es el facilitador y el coterapeuta Mm, para poder darle contención al grupo. Y hay grupos, yo los hago de 10 personas, pero hay grupos de 60, de 80, etcétera, ¿no? Entonces, pues también ahí cada quien tiene que irle viendo cómo se siente cómodo y a dónde ir, ¿no? claro. Este, en fin, la persona que quiere trabajar pasa al frente, se sienta en medio del terapeuta y el coterapeuta, platica algún tema que tenga para trabajar, si ya lo tiene claro, si no, platica un poco la problemática que tiene, y a diferencia de una terapia, pues hace una breve explicación, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Unos 10 minutos máximo de platicar un poquito, pues, cuál es su problemática, qué es, en dónde siente que está atorado, y Como entonces el para facilitador, contextualizar más bien, ¿no? O sea, es como plantear una circunstancia, escenario, dificultad o problema que traiga atorado y como que te contextualiza claro, para que entiendas de dónde está saliendo esta situación, ¿no? correcto, pero sin tanto detalle, sin ser tan minucioso, sin trabajar a fondo como en una terapia que tenemos toda una hora para explayarnos y una vez a la semana, ¿no? Entonces aquí conciso, tratando de ser como muy puntual, contextualizando como tú bien dices, y entonces lo llevamos así. Eh, el facilitador capta cuál sería la problemática, dónde está más secuestrada la energía, cuál es el tema que tenga más energía del que está comentando, si son varios temas, y con eso
hace una hipótesis mental de por dónde va a trabajar. En base a esa hipótesis se le pide nuevamente a la persona que pasó adelante, al paciente, al consultante, que dé una vuelta alrededor del círculo, que sienta la energía de los participantes y que elija a un representante para algún familiar, alguna persona que tenga que hacer el trabajo y a un representante para él mismo. De sí mismo. Entonces los pasan al centro y les pide de favor el facilitador que los logre colocar en una imagen atemporal donde se vea la cercanía, la distancia, el afecto y la vinculación que hay entre ellos. Que cualquier persona que viera esa imagen se diera cuenta, pudiera entender cuál es el vínculo y la relación que tienen. Ellos los colocan y ese sería nuestro montaje inicial. Desde ahí partiría la constelación. La Claro. persona pasa a sentarse al lado del coterapeuta y entonces ahí ya el constelador, el facilitador, empieza a hacer ciertos movimientos con los representantes, se les pide que digan unas frases de poder, que son afirmaciones, no se crea otra cosa, pero tienen que ser como muy cuidadosas, muy precisas, tienen que estar, son construcciones de frases en positivo, sin ofensas, etcétera, muy cuidadosas, muy amorosas y tratando como de fijar en varios sentidos la dirección y el ímpetu hacia donde queremos llevar al paciente, al consultante, para que pueda entender y desbloquear y que vuelva a fluir la energía dentro del sistema. Al final de todo eso que hacemos, dura más o menos 30, 40 minutos, dependiendo el trabajo, dependiendo la constelación, dependiendo cuánta gente esté involucrada, etcétera. Se llega a lo que se llama la imagen de resolución. En la imagen de resolución, esa simple imagen es la que sana el sistema, ¿no? Entonces, esa imagen lo que busca per se es darle orden, contención y Bert Hellinger le llamaba los órdenes del amor, y entonces que el amor fluya o la energía fluya de una manera adecuada, correcta, dentro del sistema, dándole la jerarquía al sistema y el orden adecuado, la visión adecuada. Eso es lo que sana y a fin del día ya le pediríamos al, al, al consultante, al paciente que llegó, que tome su lugar dentro de la constelación, que al tomar su lugar, perfectamente a su representante le pides que dé 3 vueltas para salirse del papel, que se siente en su lugar y le permites al paciente que pueda sentir esta nueva colocación, este nuevo orden en el sistema, en la relación que se trabajó. Y ahí al final del día se termina ese trabajo. Yo les pido que guarden esa imagen en su corazón, esa es la instrucción, por favor, grábate esta imagen en tu corazón y se termina el trabajo, los representantes vuelven a dar 3 vueltas para salir del papel, los que participaron en la constelación, y pasan a sentarse. Yo doy 5 minutos entre una constelación y otra, y al regresar abro nada más unos minutitos de quién quiere participar en compartir, cómo se sintieron, alguna observación, algo que no entendieron de este último trabajo. Se hacen unos breves comentarios y se cierra ese trabajo y pasamos al que sigue. Normalmente, después de una constelación, Cris, no se debe de platicar. Una de las instrucciones es que se les pide que no se hable del trabajo durante 15 días. Exacto, 2 semanas. ¿Por qué? Sí. Exactamente. ¿Por qué esta instrucción? Déjame platicarle al auditorio. Es como cuando tenemos un evento traumático, yo digo que luego hasta parecemos los terapeutas un poquito como
retrasados mentales o que no nos recordamos, porque, a ver, vuélveme a comentar el asalto o vuélveme a comentar el evento traumático, que yo me pongo en el lugar de un paciente, oye, ya te lo platiqué 6 veces, ¿por qué quieres la séptima, no? No es porque se nos olvidó, sino es una manera de empezarlo a descargar, Revisitar. empezarlo a ordenar, etcétera, ¿no? Entonces, lo platico porque aquí sucedería lo contrario. Lo que queremos es que esta energía quede atrapada en la persona, que no la descarguemos, que no le quitemos intención y fuerza, sino que la guardemos. Se les pide que si tiene que hacer apuntes o anotaciones, las haga durante esos 15 días, pero que con nadie las platique para que entonces pueda ella misma tenerlo guardado y después de 15 días, claro que lo puede publicar, puede hacer un TikTok, me da igual que haga, platicarlo con su familia, o sea, Sí, ya que no escribe es un como libro si secreto, quiere. Ajá. exacto, no es como no se lo cuentes a nadie, sino nada más son esos 15 días que le permitan estar contenidos, ¿no? Así es, sí. Este, Que yo creo que eso y también, mi Robert, tiene la intención de que permita que el propio inconsciente acomode todo este nuevo orden y lo asimile y lo haga suyo, se apropie de esta nueva información para que se vuelva como que realmente a sentir propia, vaya, y no ajena. Entonces, esta contención dentro de tu corazón o dentro de ti mismo con esta imagen de resolución o sanación, pues como trabajas tan profundo en una constelación, no son cosas que estén conscientes, van apareciendo imágenes inconscientes que pues tú traías ahí archivadas y que no necesariamente tenías conocimiento de que estuvieran. Entonces se trabaja a niveles mucho más profundos y por eso es importante que como toda herida, o sea, pensemos en una rajada en tu rodilla, ¿no? Una buena cortada, pues se tiene que ir sanando de adentro hacia afuera. Y creo que también esa es una de las intenciones de constelaciones que se quede guardadita la información y la energía por estas 2 semanas o 15 días para que se asimile y se adueñe el individuo de esta nueva imagen, ¿no? completamente. Fíjate qué bueno que mencionas eso, Cris, porque sí, esta es una terapia profunda. Uno como facilitador, como constelador, decimos como que nunca sabemos por dónde va a brincar la liebre, ¿no? O sea, Ujú. tenemos una idea, pero vamos comprobando esa hipótesis y muchas veces una de las para lo que está diseñada la herramienta terapéutica de constelaciones es para develar secretos dentro de la familia. Es una Exacto. de las herramientas para lo que la aplicamos. Entonces, pues muchas veces como es un secreto, ni siquiera la misma persona lo sabe, ¿no? Entonces, si hubo un incesto dentro de la familia, pues tal vez nunca se ha platicado y puede que emerja por el tema de la constelación, ¿no? Entonces, es profundo, a veces te enteras o te das cuenta de cosas que no sabías de tu familia, de tu padre, de tu madre, de ti mismo, de tu hermano, etcétera, ¿no? Entonces, es una terapia profunda que, como tú bien mencionas, mucha gente sustituye el ir a terapia. Yo solo constelo, no, ojo, es una herramienta que apoya a un proceso terapéutico. Una de lo que yo les pido en mis talleres a los participantes es por favor, tienes que tener un proceso terapéutico andando, activo, para que puedas constelar conmigo, ¿no? Por eso se hacen reducidos, para que sea como cuidado, y no Sí, creo hacerlo que la de gente una ya manera. es mi Robert, son una bola de atascados, entonces luego el desconocimiento nos hace tomar, como siempre, muy malas decisiones, ¿no? Cuando no estás consciente de qué es lo que tienes enfrente, pues te vas como el borras y te avientas como gorda en tobogán y vale madres, ¿no? Que pase. Pero aguas, por eso me era tan importante hablar contigo de este tema para que aquí la gente tome menos X de veras sepa qué carambas es lo que se está trabajando, porque aunque parece como muy mono de afuera y nada más mueves allá los individuos dentro de este círculo energético, bla, 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 que ya nos explicaste muy a detalle, pues parece como que a simple vista
como muy así por encimita, pero se trabajan a niveles tan profundos como estábamos explicando, que se develan secretos. A veces te enteras de que hubieron muertes muy violentas en tu familia, en tus generaciones anteriores que no tenías ni idea. A veces encontramos abortos o bebitos muertos o cosas que no sabías tú y que muchas veces ni siquiera los propios miembros directos de tu familia saben por lo mismo, porque se guardan secretos generacionales que se van heredando generación tras generación tras generación. Y que eso Correcto. nos regresa a hablar un poquito de lo que decías tú al principio, mi Robert, de estas lealtades sistémicas o estas lealtades familiares, que son de nuevo inconscientes y que muchas veces no se sabe, pero a ver, público conocedor de todo menos X, estas se las pongo bien facilita y van a ver cómo le van a atinar. Sí o sí tienen todos en su familia algún mecanismo en el que todo el mundo ya sabe, shh, de eso no sé. No, acuérdate que no, no, como hasta la película de Disney, no hablemos de quién era Paco, Hugo, como se llamara el Bruno. No hablemos de Bruno Bruno. porque shh, no podemos hablar. Y entonces empiezan a generar estas lealtades a través de los secretos, a través de la disqueprudencia, y se les van disfrazando de X número de adjetivos y luego pues se van heredando. Y entonces ya eres la generación 23 y desde la 21 se está guardando el secreto de que asesinaron al tatarabuelo porque violó a alguien, ¿no? O sea, te terminas enterando de una cantidad de cosas que no necesariamente todo el mundo está listo ni preparado psicológicamente hablando para recibir esa información. Por eso también es muy importante el acompañamiento terapéutico más tradicional, como les decía al principio y como reitera Roberto. Entonces, bien importante que le den o sea, que tomemos el respeto que esta técnica merece, porque bien manejada verdaderamente te abre, te devela una cantidad de información que puede ayudarte realmente a desactivar patrones antiguos que se repiten y se repiten y se repiten en tu familia. Por ejemplo, un tema de adicciones, ¿no? El alcoholismo, bueno, viene desde el bisabuelo y el bisabuelo más el abuelo más el papá más ahora tú. Entonces, ¿quieres tronar ese patrón? Pues hay que trabajarle, hay que desactivar, por así llamar, estos enganches familiares o lealtades familiares, ¿no, mi Robert? Completamente. Por ejemplo, ahorita que mencionas esto, un poquito una de las eh, eh, leyes o reglas que hay en constelaciones eh, eh, es que, por ejemplo, las adicciones en hombres, sobre todo, está comprobado que tiene que ver con una mala relación con la figura paterna. O sea, se le llama un movimiento interrumpido. Ujú, ¿Esto qué quiere decir? Hubo algo sucedió, no tiene que ser algo traumático, ahorita lo explico, pero hubo algo que bloqueó, que interrumpió como ese movimiento natural de estar cerca del padre, de querer al padre. Hay este bloqueo, sucede algo en la vida y entonces la forma de tomar la masculinidad o no querer tomar la masculinidad y rechazarla y quedarme como adolescente, que eso es lo que pasa en un tema de adicciones, sobre todo en hombres, pues es que la busco a través del alcohol o las drogas, ¿no? ujú. Entonces, ese es un tema. En el tema de las mujeres, la regla es eh, cuando hay un sobrepeso, pero un sobrepeso importante dentro de la vida, no unos kilitos Sí, del no tema crean de uno estético, sino cachetoncita, ¿no? O sea, exacto, cuando ya tienes un tema de sobrepeso importante o obesidad, habría que revisar la relación con la madre porque puede haber o hay un movimiento interrumpido con la mamá. Algo pasó. Ahora, cuando hablo de movimiento interrumpido, ¿qué es, Roberto? Pues puede ser que me abandonó mamá, pudiera ser, o, por ejemplo, mamá se fue a dar a luz 2 semanas al hospital, se le complicó el parto de mi hermanito y yo lo viví como un abandono. Entonces, no pasó nada realmente,
pero pues pasó todo para el bebé y él lo interpretó como ese abandono, eso podría ser un movimiento interrumpido, ¿no? O me sentí, o hubo una pelea muy fuerte en mi adolescencia, o mi mamá me insultó cuando empecé a salir con los novios, o X, algo pasó, una situación importante donde la persona la vive como este cisma, este quiebre entre mamá y la hija, o papá y el hijo, en estos ejemplos que estoy poniendo, y ahí es en donde se desarrolla esto. Y sí, por eso Bert Hellinger en esto que se fue, pues empezó a darse cuenta que estos patrones de conducta, por ejemplo, el alcoholismo o la obesidad o cualquier otro tema que se repetía en una familia de generación en generación, tenía que ver con algo que había sucedido y entonces toda la familia venía cargando con eso, como tú dices, ¿no? Entonces, para eso se hizo la herramienta de constelaciones. Se pueden trabajar muchas cosas, pero sobre todo la herramienta de constelaciones se formó para romper estos patrones que se repiten de generación en generación. Cuando digo se repiten, quiero aclararle al auditorio, no pasa igualito, No. pero el resultado es el mismo. Por ejemplo, las mujeres se quedan solas con los hijos. Entonces, el tatarabuelo lo mataron en la revolución, la abuela se queda con los hijos, eh, el abuelo El se fue, bisabuelo sí se desapareció, se fue por cigarros, nunca nunca volvió, regresó. ¿no? El hijo, pues, se divorció de la mujer, ¿no? El nieto, pues, embarazó a la novia y nunca se hizo responsable y la dejó como madre soltera, y entonces ahí 4 o 5 generaciones repitieron el mismo patrón de diferente forma, ¿no? Ujú. Entonces, ahí el tema de constelaciones, pues podría ayudar a reparar este tipo de conductas. Otra para lo que sirve mucho es, por ejemplo, enfermedades que se repiten mucho en las familias, cáncer, diabetes, Y problemas SIDA, cardíacos, ataques del ¿no? corazón, ajá, de los riñones, ¿no? Este, Las alergias y el o asma luego también trae ahí un componente interesante. alergias y asma. La otra que también es muy importante, el tema de la ceguera, por ejemplo, también tiene que ver que cuando hay familias que van perdiendo la vista. Entonces, todas estas, ahí podría haber un debate con los médicos, pero que ellos dicen que es genética, ¿no? Eh, eh, en constelaciones lo que se ve es que es un patrón de conducta aprendido que va enfermando al sistema, y entonces habría que romper con esos patrones para no desarrollar esas enfermedades. A menos de, por ejemplo, en una diabetes infantil, pues naciste con ella, pues ahí sí, ¿no? Pero normalmente, pues uno nace sano, no tiene nada, y conforme van pasando los años, pues te vas desarrollando estas enfermedades. Sí, o Esta condiciones, semana, ¿no? por ejemplo, un pacientito decía, 16 años tiene, y me decía, es que todos en la familia de mi papá se mueren de ataque al corazón. Y a mí me llamó la atención como un chavo de 16 años ya trae como esa información clavada de casi, casi entre líneas me está diciendo, yo me voy a enfermar del corazón cuando sea grande, porque toca, ¿no? Porque vengo de esta familia, porque vengo de este sistema y todos se enferman, el abuelo, mis tíos, mi papá, pues a mí me va a tocar, ¿no? Entonces, como muchas veces es esta predisposición y hacemos cosas para que esto vaya sucediendo, pero eso pues ya sería tema de otra plática, ¿no? Hoy sí. Pero esto, para eso sirven las constelaciones, ¿no? Entonces, incluye a los excluidos. Ah, Cuando hablo también. de esto, el típico hermano incómodo que cayó en la cárcel o que tomó malos pasos y está excluido del sistema, lo incluye, como habíamos dicho, los secretos dentro de la familia que enferman muchísimo al sistema, los secretos, pues a fin del día también devela los secretos o ayuda a integrar esos secretos, enfermedades, muertes,
¿no? Cuando hay muertes, sobre todo trágicas, ¿no? Accidentes, Asesinatos, suicidios, ¿no? asesinatos, suicidios o enfermedades a muy temprana edad. Ahorita al sobrino de un paciente le dieron un balonazo en la cabeza y murió porque parece que ya traía ahí un aneurisma o algo, pero que dices, como un chavito de, creo que tenía 24 años, por un balonazo en la cabeza se muere, ¿no? Entonces, este tipo de accidentes, este tipo de tragedias que a veces nos cuesta trabajo acomodar, entender y poder procesar, pues a fin del día nos ayudan las constelaciones, duelos no resueltos también, ¿no? Cuando muchas veces digo que comentamos de, ¿qué crees? Pues ese tema, yo ya trabajé la muerte de mi papá o el divorcio o el abandono, ya, pero es como el pastel de 1000 hojas, ¿no? Igual ya trabajamos 100 hojas, pero nos faltan las otras 900, ¿no? O sea, entonces son capitas que vamos profundizando y al ser esto una terapia profunda, a veces nos quedamos con que no nos pudimos despedir, no cerramos bien el ciclo con esa persona, no nos hablábamos y me quedé muy culpable, siento que pude haber hecho más y no lo hice, yo qué sé, ¿no? Y entonces poder cerrar, podernos despedir, poder hacer este cierre en amor, en constelaciones de duelos no resueltos también funciona mucho. Como tú mencionabas, dos temas súper recurrentes en los talleres son desgraciadamente los incestos, ¿no? Los O abusos. abusos sexuales a niños, que pues son temas que no se abran, que hacen mucho daño en el desarrollo de las personas, y también los abortos, ¿no? Entonces, no desde un tema religioso, sino yo lo que he visto es que a los pacientes que toman la decisión, tanto hombres como mujeres, de tener un aborto, eh, lo más difícil que tienen que sobrellevar después de esa decisión, pues es el perdonarse a sí mismos, ¿no? Entonces, las constelaciones ayudan para poder procesar, perdonarse a sí mismos y poder continuar con su vida, ¿no? Las separaciones que entrarían en duelos, pero pues divorcios, separaciones, Ujú. y también pues algunos otros temas, por ejemplo, no logro un Encontrar trabajo con pareja. éxito, no logro, exacto, no logro tener pareja, consolidarme en una relación, no logro tener familia, como que habría que investigar si es un patrón que se viene repitiendo. Y aquí me gustaría comentarle al auditorio que muchas veces pensamos que son cosas que nosotros decidimos hacer con nuestra acción, Ujú. ¿no? Así nos han hecho creer en la religión, en esto del libre albedrío, en la casa, en la sociedad. Y la verdad, cuando ves esto, te das cuenta que muchas veces ya hay cargas de muchas generaciones atrás que ni siquiera las conocemos, que a veces nos hacen que vivamos cosas que no hay manera que las podamos evitar, ¿no? Así es. A veces estar en un lugar equivocado, el cometer un error, el vivir una situación desagradable o incómoda, el ser el malo de la película, el quedarle mal a la gente que queremos o hacer algo que pueda lastimar, pues igual trae ahí situaciones que yo creo que si estamos dentro de una terapia, de un trabajo profundo, de un análisis, pues valdría la pena el incluir o considerar esta herramienta para, como tú dices, abrir nuevos horizontes, abrir nuevos líneas de tratamiento dentro de tu terapia y poder profundizar y mejorar este tipo de cosas cuando ves que empiezan a suceder y que se repiten varias veces. Oye, llevo 2 matrimonios y siempre al final pasa lo mismo, ¿no? Acaban siéndome infiel y se van y, a ver, pues habría que analizar qué está pasando, qué estoy haciendo, si soy responsable.
si es algo que se está repitiendo, y para eso también funcionan mucho las constelaciones, ¿no? Claro, ahí todos los que nos están escuchando, si tú eres una de esas personas que continuamente se escucha a sí mismo decir, es que todas las viejas son iguales o es que todos los güeyes son iguales porque siempre me tocan igualitos, 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 ya no te preguntes si de veras el mundo todo funciona igual porque la respuesta o sea, de bote pronto es no. Es más bien qué está pasando contigo, que puede ser desde tu tendencia a seguir escogiendo exactamente el mismo molde, que pues esa es una parte, y por el otro lado, como dice Roberto, pues buscarle a que a lo mejor esto es una lealtad a tu sistema, y tu sistema es tu familia. Y que creo que también cabe mencionar que en los sistemas, déjenme les explico así bien, desmenuzadito, ya saben que yo así se los dejo desmenuzadito en la boca. Un sistema familiar es como que vamos todos adentro de una lanchita y estamos remando y todos mientras rememos vamos hacia la misma dirección, pero donde uno se me atarante o se me medio apendeje y deje de remar, pues entonces ya cambió nuestra dirección, ¿no? Donde nos cambie la dirección, empezamos a perder el balance todos porque ya nos destanteamos, ya no sabemos para dónde vamos, entonces empezamos a patalear, a brincar, a pararme, se desestabiliza la lanchita o el barquito en el que estamos y las sensaciones de la madre nos vamos a voltear. Entonces, lo que hace todo sistema familiar es intentar volver a reacomodar a todas sus piececitas, a los miembros activamente participantes en este barquito o lanchita, para que no se desestabilice tanto y se volteen. Entonces, todo el mundo se vuelve a reacomodar para volver a tratar de intentar remar, aunque no estés en el lugar que te corresponde, porque los pesados estaban atrás, porque los más livianitos adelante, etcétera, como ustedes se imaginan que puedan acomodar a su lanchita. Pero de repente, pues ya todo el mundo brincamos para disque tratar de mantener este equilibrio, que ese tiene una palabreja, pero da igual, ¿no? Entonces ahí te quedas estabilizadito ya aparentemente, pero todo el mundo ya tomó un lugar que originalmente no era tuyo. Y entonces desde ese lugar que no es tuyo, empiezas a remar, pues a lo mejor si tú eres zurdo y ahora te tocó remar para la derecha, pues te va a costar un chorro de trabajo. Entonces estás en un lugar que no te corresponde, que no es tuyo, que te resulta muy incómodo, porque imagínense un zurdo, que creo que sería así, intentando remar, pero por la derecha, pues le costaría muchísimo trabajo. Igual que a mí, que yo soy diestra, me pones del lado izquierdo y pues como que también no estaría sabiendo muy bien como para dónde meter la pala y avanzar. De modo que esto va generando atores, ¿no? Entonces ya no estamos fluyendo con el mismo sentido. Tampoco tengo el lugar que me corresponde en la lanchita. Todo esto es lo que describía Roberto como atores energéticos en este sistema familiar, porque ya se atoró por aquí, no estoy fluyendo, pero no estoy remando. Ya se atoró por acá porque ahora el más pesado está adelante, entonces nos estamos empinando y todos los demás ya nos hicimos para atrás. Entonces ahora ya estoy haciendo aquí un crunch que ya me duele la barriga, ¿no? De tanta abdominal. Entonces todo el mundo estamos incómodos, pero con tal de hacer como que no nos vamos a voltear, ahí nos quedamos. Entonces, ¿esto cómo se traduce a la vida? A veces se murió tu papá, todo el mundo se reacomodó y entonces cada quien agarró un lugar que ya no le correspondía. Y el hijo menor, que era el que menos le tocaba, toma el lugar de su papá. Ahora con el negocio, con lo que le correspondía, se encarga de su mamá y toma un lugar que ya no era el suyo, porque intentaron volver a este pseudo equilibrio y así se quedan. Y luego empiezan a suceder una cantidad de cosas muy interesantes por estar desde ese lugar en tu sistema que originalmente nunca fue tuyo. Y eso es a lo que Roberto se refería por cerrar y por acomodar en las jerarquías, en el orden de la familia, a las personas en el lugar que les corresponde. Así como en otras ocasiones me han oído decir que hay que compartimentalizar y meter a cada cosita en su cajita, pues aquí cada quien tiene que agarrar su lugar en la jerarquía, en el sistema, el papá va primero, después va la mamá, los hijitos y así. Y donde el hijito chiquito está en el lugar del papá, ya esto es un pedo, ¿eh? Empezando por ahí. Entonces, aguas. Si tú eres alguien que ha tomado un lugar que no es el tuyo, que ya te sentiste la mamá porque la mamá se murió y entonces ahora tú eres la matriarca, o cualquiera de estas situaciones, las constelaciones familiares o un taller bien dirigido
como los que hace Roberto, por supuesto, te pueden ayudar a entender primero que nada, porque no importa si eres más de tendencia a sentir o a acomodar en tu cabeza, el simple hecho de que entiendas que esto tiene un origen o que empezó por aquí, como que eso ya te ayuda a alivianarte un buen cacho. Hay que hacer la otra parte de la chamba que corresponde en la terapia para ir acomodando cada cosa en su lugar, ¿no? Entonces, bueno, esto es una, como les digo, desmenuzadito y en la boca, para que tengan así como una idea de qué puede pasar y cómo, o sea, cuál sería la razón por la cual yo querría constelar, si quiero acomodar a mis miembros de la familia, si es que yo sé que por ahí se han guardado secretos y nunca se han develado, si es que sabemos que estas enfermedades se repiten consistentemente, si es que han habido muertes y de veras algo se sigue atore y atore y atore y según tú ya estás bien resuelto, vos capaz que no tanto. Entonces échenle ojo, analícense, piénsense, voltéense a ver y realmente sean honestos con ustedes mismos y digan, a mí se me hace que el pedo viene por acá. O sea, aquí todas las mujercitas de esta familia le han cortado todo lo posible a los señores y entonces por eso no, ningún pobre hombre puede estacionarse en ese sistema familiar, ¿no? Entonces, ¿quieres acomodarlo? ¿Quieres entenderlo? ¿Quieres mejorarlo y sobre todo romper esa lealtad para que ya no siga siendo heredada a tus hijos, a tus descendencias, que esa es la parte más padre de la sanación, el que ya no lo heredes, el que te vuelvas consciente de que esto sucede, que elijas, porque esta sí es una decisión, esta sí, el cómo llegó y quién te la pasó, ni más, pero el elegir que tú la quieras desactivar, romper o cambiar o modificar para ya no repetírsela, heredársela o cedérsela a alguno de tus propios miembros de tu propia, o sea, tu descendencia, vaya, tus hijos o tus hermanos o tú lo que sea. Entonces, échenle coco, piénsenle. Y bueno, pues como siempre, todo menos X nos queda corto en en un solo episodio. Pero mi Robert, últimas palabras, últimas reflexiones, últimos, no sé, últimas, lo que quieras. Quisiera comentar que hay como tres formas de trabajar en constelaciones. O Ujú. sea, la primera es cuando tú vas a un taller Ah, y claro. pasas, ¿no? A trabajar tu problemática. La segunda, cuando te eligen de representante, por algo te están eligiendo y algo tuyo se conecta. Y la tercera, cuando nada más vas y estás observando y abierto, viendo el trabajo de otros, pues igual muchos temas te pueden Rebotar. pegar, se te pueden acomodar y entonces los puedes trabajar. Entonces, aunque tú no pasaras, de todos modos estarías trabajando, ¿no? Yo en los talleres que hago, pues siempre tienes el espacio, por eso se hacen de 10 personas para que tengas el espacio de poder trabajar si así lo requieres así si es necesario, pero son las tres formas de trabajar. Y la ventaja de las constelaciones, esto de meter a un representante tuyo, también lo que ayuda muchísimo, yo le digo a mis pacientes que todos nos vamos contando cuentos, ¿no? Mi mamá no me quiso, yo no puedo, pero cuando eliges a alguien que no está metido en este rollo y no se lo ha comprado, pues igual, no me quiso mi mamá, pues pasa y pues adora a su mamá y no tiene temas, o yo no puedo, pues se da cuenta que sí puede, y entonces por eso funciona tanto esto de estar representado por alguien desconocido, ¿no? Pues sí, Como se vio en la serie, perdón, la objetividad también la juega un rol. objetividad. Ujú. Y como se vio en la serie, también se puede hacer, a pesar de que es una herramienta que se concibió para una terapia grupal, también se pueden hacer en individual. Ahora ya hay muchas formas de trabajar constelaciones. La de individual me gusta mucho. Las trabajo con unos muñequitos. Yo en la serie eran unos como cuarzos, con estos muñequitos que son como atemporales y como que no tienen ninguna imagen, etcétera, ¿no? Que es la manera en que se podría trabajar, que fueran como receptores, y bueno, se hacen todos los movimientos y se llega a la imagen de resolución. Yo recomendaría que intentaran un taller, porque a fin del día los representantes tienen como ciertas vivencias
que esto es importante decirlo, que a veces pues, por eso suena medio mágico, porque sin conocer a la otra persona puedes sentir cosas físicas o emocionales, ¿no? Me dolía un brazo y resulta que tuvo un accidente y se lastimó el brazo, o dicen una frase que es la misma frase que repetía la otra persona tú sin conocerlo. Entonces, para la gente escéptica como yo, el ir a un taller, pues eso te da como cierta comprobación de que algo está sucediendo y de que algo se está moviendo, ¿no? Rápidamente, con una sola constelación no sería suficiente para resolver tu problemática de vida, pero sí cabe mencionar que no es una terapia que puedas estar haciendo muy seguido. Yo Ay, qué bueno que recomendaría entre dices una eso. y tres o cuatro constelaciones al año máximo, dependiendo si ya viste tus resultados del trabajo que hiciste. Si pasaron 3, 4 meses, no has visto resultado, pues espérate a 6, 7 meses, no has visto, pues vuelve a constelar el mismo tema, pero no hagas otra constelación, ¿no? Hay veces que hay trabajos que parecen magia al día siguiente o a la semana, pues ya, oye, me peleé con mi mamá y no me hablaba y pues ya después de hacer la constelación algo se movió, algo se acomodó y ya tengo un nuevo contacto, ya se reacomodó, tal vez no voy a esperar que sea la íntima de mi mamá, pero por lo menos ya se restableció el contacto, la comunicación, pues ahí sería buen momento para volver a tener otra constelación más adelante. Pero yo sí recomendaría no más de 4 Al año. constelaciones al año, ¿no? Qué bueno que lo dices, Robert, porque yo creo que es muy importante, como hablábamos, de estos individuos medio atascados que luego se la pasan constele, que constele, que constele. Como todo en esta vida, si te atascas en algo, al final de cuentas te termina sin servir, porque estar no Completo. permitiéndole el espacio, como decíamos, a esta contención, a esta asimilación de todo lo que se movió, y estar una tras otra, tras otra, tras otra, pues lo vuelve verdaderamente imposible. Así que, También como facilitador, tal vez mi deformación psicológica, ¿no? De formación que tengo, Robert, perdón que te también interrumpa, no me están hay que tocando la cuidar. puerta. Dale. Y como mencionaba, también esta parte como facilitador, como constelador, tal vez por mi deformación psicológica que tengo, pues a mí no me gusta ser como tampoco atascado en los temas. Tal vez en una constelación puedes arreglarle. Una vez escuché a Bert Hellinger decir que le había ahorrado 10 años de psicoanálisis a un paciente con una constelación, pero pues la verdad es que cuánto se le queda al paciente, pues como muy poco, porque pasaron tantas cosas. Entonces a mí me gusta como seccionar, ¿no? Como dices, Claro. no hay que atascarnos, no hay prisa, hagamos esta constelación, resolvamos este tema, ya que esté resuelto, pues trabajamos el que sigue, trabajamos el que sigue, y sí es importante, o sea, es una herramienta recurrente que podemos incluir, no con una constelación o con 3 constelaciones vamos a resolver nuestra vida. Pues van a seguir sucediendo cosas que vamos a necesitar atender y constelar o atender en consulta pues a lo largo de la vida. Entonces yo invitaría al público a que probaran la herramienta, que se dieran la oportunidad de conocerla, de censarla y de incluirla en su proceso terapéutico. Eso es muy importante, no sustituir, sino incluirlo en su proceso terapéutico para poder avanzar, ¿no? Oye, mi Robert, y por último, cuéntame, ¿por qué no nos cuentas más bien dónde das tus talleres o cada cuánto o cómo te pueden contactar aquellos que les interese pues en primera, porque luego da mucha ñáñara, ¿no? O sea, mis pacientes es de, ay, nonito, ¿sabes que sí le quiero entrar, pero no le quiero entrar? Entonces, paso número uno, si te interesa y andas de curiosillo o tienes interés en poderle trabajar por ahí, pero eres de los que son un poquito más reservaditos, pues te invitamos a que participes a un taller, ahorita que Robert nos diga dónde los da y a qué horas o cómo los maneja, y vete de público, por así decirlo. Ve, observa, sé un observador, ve cómo sucede, ve qué pasa, date cuenta del movimiento, y si tu siguiente paso, o sea, si esa primera no te hizo sentir muy amenazada y de todas maneras se te menearon cosas,
pues a la siguiente vuelta, el próximo mes o cuando te dé tu gana, pues entonces ya vas y ojalá y te escojan como un representante o te voluntarias, casi casi así de yo quisiera ser representante y a ver si se da. Y ya, pues como paso último, pues elegir ir personalmente a el taller como constelante, me parece que es la palabra adecuada, ¿no? Para que seas tú quien constele y no quien observe. Entonces, ese puede ser como el escalonamiento para irlo haciendo como poco a poquito a como tú te vayas sintiendo, para que no resulte tan amenazante, ¿no? Porque al final decías que nuestra deformación psicológica, yo, ¿sabes qué, mi Robert? La aprecio. Creo que los que somos de inicio psicólogos traemos una columna vertebral pues bastante sabrosa, muy sólida. Y si ya de ahí le agregas cualquier otra rama, te construye con mayor solidez, en mi opinión, a que vengas de contabilidad y te metes a la maestría de constelaciones. Nadie dice que está mal y por eso tú tienes la acreditación académica de empezar con una licenciatura y hacer una maestría en lo que te dé tu gana. De que se puede, se puede. Esa deformación yo la valoro muchísimo porque creo que sí nos da como una apreciación mucho más incluyente, inclusiva y amplia del individuo. Entonces, si sí son psicólogos y luego son, no sé, especialistas en psicoterapia en pareja, como es el caso de Roberto y mío, y además tienen constelaciones, como es el caso de Roberto, y se echaron un doctorado, no sé qué, y le siguieron agregando y agregando y agregando, puta, tu pinche percepción se te abre como si fueras este halcón viendo desde arriba. Entonces, Claro. elijan. Robert, tus talleres, cuéntanos, ¿cómo los das? ¿Cuándo los das? Mira, hacemos un taller mensual a final de mes, Mm, que es normalmente la estructura que armamos. Normalmente los dábamos en la colonia Roma, mm, ahora los estamos haciendo en Interlomas. Entonces, en la zona de Interlomas, enfrente de Legrand, ahí hacemos el taller, ¿no? Es un salón amplio donde a fin del día tenemos el taller para 10 personas, como mencionaba, dura todo el día, normalmente son los sábados, y pues muy cuidado, tratamos de ser como muy puntuales en eso. Normalmente llenamos los talleres con colegas que nos refieren a sus pacientes y que están tomando terapia. Aceptamos a gente que venga externa con todo gusto, pero sí se les hace la mención de que tienen que ellos tomar su terapia, o sea, o hacerse responsables de trabajar lo que se mueva en una terapia individual, ¿no? Y y bueno, pues una vez al mes es como te digo que se hacen, es todo el día los sábados. Si hubiera necesidad de hacerlo en alguna otra sede, en algún otro lugar, pues que nos contacten, platicamos, igual podemos estar abiertos de ir a algún otro lugar o en algún otro día. Me han pedido mucho los domingos por los temas ahí religiosos que guardan el sábado, etcétera. Entonces, no habría ningún problema de hacerlo. Si se organiza un grupo, con todo gusto, pues lo podemos ver y vamos, ¿no? súper. Oye, y cuando dices todo el día empiezas 6 de la mañana a 6 de la tarde o más o menos Más o menos es como de 9 de la mañana Ajá. a 7, 8 de la noche con su hora y media de comida. Ah, órale, no, pues sí, sí es. Entre cada sesión, entre cada constelación, como somos pocos, doy unos 5 minutos de descanso, como de break, para despejarnos, ir al baño, fumar, tomar algo, eh, llamar por teléfono, lo que se necesite, pero sí es un día intensivo. Vamos a trabajar, digamos, 10 temas, 10 horas aproximadamente es lo que dura el taller de trabajo. Depende mucho de las constelaciones, pero más o menos entre media hora y hora y 20 a más tardar es lo que dura cada constelación. Mm. Entonces, pues básicamente es más o menos el tiempo que se lleva. Antes lo hacía de 2 días el taller, todo un fin de semana, pero se volvía muy pesado para la gente, etcétera. Entonces, ahora lo recortamos a un día que sea un poco más intensivo, pero que solo sea un día y ya el domingo lo tengan libre para tener sus actividades, ¿no? Y descansar.
Maravilloso, Robert. Pues obviamente te saldremos, digo, cuando ya salga el episodio, te dejamos ahí la mención de tus redes sociales para que la gente que quiera ponerse en extraordinarias manos te contacte a ti y no a cualquier hijo de vecino que anda colgándose medallas que no le corresponden. Así que si ustedes están interesados, Robert Musi es sin duda alguna absolutamente de mi confianza, pero además es maravilloso ser humano y divino y seguramente que los va a cuidar, los va a apapachar y les va a dar una súper oportunidad de conocerse más, mejor y más profundo. Mi querido Robert, ya luego chismeamos, pero Muchas gracias por las flores. no, al contrario, totalmente. Te decía que ya luego chismeamos porque también ya ahora se constela con caballos, con no, está la equinoterapia se ha Correcto. puesto como mucho de moda también y bueno, pues eso también cabe mencionarlo, también ahí hay otras maneras más, pues, Alternativas. sí, exacto, alternativas, se me fue la palabra. Pero Ujú. bueno, pues ahí la dejamos, como dices, para otro episodio y por lo pronto creo que les dimos una súper embarrada, muy bien desmenuzadita de cómo se ve, ya no se lo tienen que imaginar, que no les digan, que no les cuenten, métanse un taller, se trabaja padrísimo, es delicioso después salir de ahí. Yo lo único que te pregunto, mi Robert, ¿no acabas drenadísimo después de un taller de esos? Como facilitador no tanto, es cansado por estar mucho tiempo parado y moviéndote y todo, y pues la energía sí cansa, pero tú como facilitador, pues no estás tan metido en los trabajos, sino tienes que cuidar mucho el tener tu distancia para que no te impacte los Claro. trabajos, ¿no? Y no te metas tanto. Pero sí, como participante acabas molido, yo les recomiendo que no hagan nada después de un taller, ¿no? Que Sino traten que de me voy a la boda, guardarse no, de, no, no. o se van a cenar, o yo no lo recomiendo. Y lo que sí pido es que traten de, cuando lleguen a casa, se den un baño energético, no higiénico. ¿A qué me refiero con esto? A meterse a dar un regaderazo con el agua lo más caliente posible, como tratando de sacar toda la energía, de relajarse, todas las cosas que no les correspondan, que no sientan que les ayudan en su sistema, en su historia, como que las logren sacar, ¿no? Despejarse de ellas para tener una buena noche, porque si no, pues pueden estar muy intranquilos, ¿no? Esa Claro. sería la situación. Pues mira, a mí se me hubiera ocurrido que agua fría, pero qué bueno saber lo que es con No caliente. es agua calientita como para soltar y limpiar todo. Y liberar. Pues súper. Querido Roberto Musi, muchísimas gracias por estar aquí en Todo Menos X en este episodio padrísimo de constelaciones familiares. Gracias por todo tu conocimiento, por tu tiempo y muchas gracias a todos los que nos siguen descargando, los que nos escuchan viernes con viernes. Aquí les sigo preparando contenido para que ustedes sigan aprendiendo, conociendo y sabiendo cada día más, pero siempre a través de gente profesionalísima, finísima de París, como el buen Robert. Muchísimas gracias, queridísimo colega, y gracias de corazón. No, muchísimas gracias a ti por la apertura, el espacio, el auditorio y tenerme la confianza, echarme tantas porras y con todo gusto. Es un placer colaborar contigo siempre y esperemos que sea el primero de muchos más. Ojalá que sí, sí, ahí luego chismeamos y vemos qué más. Y también, a ver, escríbanme, ya saben, como siempre me ponen sus dudas o cualquier otro de su comentario. Nada más no me critican que andaba yo en pants, ¿eh? Vengo tomando un taller de yoga y ni modo, llegué rayando. Así que fuera de eso, escríbanme lo que quieran, pregúntenme lo que se les ocurra y saben que siempre sus recomendaciones son bienvenidos. ¿Quieren saber más de constelaciones y particularmente de algo? Contacto al buen Robert otra vez y volvemos a hacer otro episodio, a lo mejor de algún tema como los abortos o como los abusos o como lo que sea que les vaya interesando. Y entonces lo especificamos más, pero avísenme qué les late, qué les movió, qué les da curiosidad y así seguiremos trabajando por ahora. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Esto fue Todo Menos X. Hasta la próxima.